Buenas noches, bienvenidos al termómetro de CTV Barranquilla. Hoy con un tema que cautiva el mayor interés de todas las personas que realmente desean conocer una problemática que está ocurriendo desde hace un tiempo para acá, producto de unas decisiones por parte de algunos agentes del Estado que han llevado a unas circunstancias donde se han visto amenazados y efectivamente afectados derechos relacionados con la vida y la salud de las personas. Estamos hablando de las liquidaciones de las EPS que han sido ordenadas a través de las diferentes agencias que para ello ha instaurado el proceso controlador del sistema como es la Superintendencia Nacional de Salud y que ha implicado que decisiones relacionadas con los procesos liquidatorios de estas empresas promotoras de salud hayan generado dos graves consecuencias. Unas relacionadas con el componente financiero, puesto que muchas prestadoras de servicios, tanto públicas como privadas, se han quedado sin el pago de acreencias que fueron originadas por atención a los afiliados de estas EPS que entraron en liquidación y que los liquidadores han dicho que ahora carecen de la reserva técnica financiera que garantice el pago de esas obligaciones. Y otra grave consecuencia está relacionada con la ruptura en la continuidad de la atención de los pacientes que estaban en estas EPS en liquidación, que si bien son transferidas a otras entidades, se produce toda una crisis relacionada con la continuidad de la atención para garantizar el derecho a la salud a los que tienen las circunstancias relacionadas con transferirse de una EPS que liquidan a una EPS activa y que los recepciona para ser su nuevo asegurador. Nos acompañan en esta emisión la abogada Rosalba Amaranto, una persona interesante, una persona que ha liderado todo un proceso de defensa del derecho a la salud de un grupo especial de personas, de pacientes, que más adelante nos va a explicar en qué consiste esa labor que ella ha hecho. E igualmente nos acompaña una madre de familia que nos va a mostrar cómo es que está generándose la dificultad para la atención de este grupo de pacientes y que finalmente merece el total respaldo de todas y cada una de las personas que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud para efectos de restaurar la posibilidad de brindarle la atención que merecen los pacientes que están siendo afectados por lo que estamos mencionando en el día de hoy. Entonces, bienvenidas. Inicialmente, Rosalba, cuéntanos cuál es esa entidad que tú presides y por qué surgió esa entidad que estás liderando en este momento. Sí, gracias, Eulaim, por la invitación. Muy buenas tardes. Sí. Realmente nace esta idea de tanta vulneración a los derechos que hemos tenido de nuestros hijos, porque Rosalba Amaranto, presidente de la asociación APADEU, es madre también de un niño con discapacidad y también lleva 30 años de lucha por los derechos de estos niños, incluyendo el mío. Nos constituimos jurídicamente con una asociación, sumándonos muchos padres ahí que tenemos niños con discapacidad y la gran mayoría que son madres cabezas de hogar, abandonadas por el Estado, abandonados por la familia, por el esposo. Esto ha sido una cantidad o un conjunto de situaciones que nos toca vivir las madres con las diferentes situaciones de nuestros hijos. Pero bueno, nos agrupamos y hemos hecho una tarea en defensa de los derechos fundamentales de nuestros hijos, porque, como te digo, nos abandonaron, el Estado nos ha abandonado mucho y siempre tenemos que andar luchando, y no solamente con las aseguradoras, también con los prestadores. Los prestadores también se convierten para nosotros una barrera, porque muchas veces las EPS, si bien es cierto, tienen una inoportunidad en el servicio, nosotros también y en algún momento no soluciona, entonces el prestador también pone una barrera. Y esto es una lucha constante. Ya no tenemos descanso, nosotros amanece el día y es
con la aseguradora, hay que ir todos los días, hay que solicitar medicamentos, todos los tratamientos, porque es que lamentablemente nuestros niños, muchos de nuestros niños tienen unas condiciones que incluso padecen 3 patologías. Entonces nos toca de alguna manera muchos tratamientos y cuando hablamos de tratamiento hablamos hasta de 10, 15 tratamientos que nos toca sortear y pelear ante la aseguradora y eso es un desgaste tremendo, Muy bien, tremendo. cuando decimos aseguradora, hacemos referencia a la empresa promotora de salud. Sí, claro, por Muy supuesto. bien. Bueno, también tenemos aquí a Isis Díaz, una madre de familia, la madre de Kevin, y que también ha generado una lucha interesante en defensa del derecho a la salud de su hijo, quien en estos momentos presenta unas circunstancias de salud que amerita un especial manejo médico y de apoyo rehabilitador y complemento con medicación y que ha habido circunstancias que dificultan precisamente la continuidad de esa atención en aras de garantizarle el derecho a la salud. Cuéntanos, Isis, ¿cuál es la circunstancia que principalmente afecta a este grupo de pacientes y de manera especial el caso de tu hijo? Puntualmente le hablo de que no solo estoy acá solo por la cuestión de mi hijo, porque así como estamos todas, habemos muchas madres que también, pues, así como nuestros hijos, somos pacientes de alto costo y padecemos pues enfermedades que también requieren de un tratamiento especial. En este caso, pues, mi hijo ha tenido, pues, por parte de la tramitología y pues la de liquidación de Comeva, muchos inconvenientes, incluso O sea, tu grupo familiar estaba afiliado previamente a Comeva. Sí, señor. Comeva entra en un proceso liquidatorio y la superintendencia decide transferir los afiliados de Comeva a un grupo de EPS que siguen activas y que reciben a estos grupos familiares, entre esos el grupo familiar tuyo, que tiene, según lo que cuentas, no solamente problemas de salud tu hijo, sino inclusive tú misma. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad cuando se produce esta transferencia desde las EPS que se liquidan hacia las EPS receptoras donde llegan quienes estuvieron afiliados antes en estas EPS que ya salieron del mercado? Bueno, primordialmente la continuidad del tratamiento. La continuidad del tratamiento, la entrega de medicamentos, que ha sido bastante tediosa, y pues el tratamiento de nuestros hijos, como ya le venía diciendo, es un tratamiento especial y específico, ya que ellos padecen de algo pues que pues nosotros como padres estamos en la lucha constante y gracias también a Padeos que nos ha apoyado infinitamente con toda esta lucha. Realmente es interesante el nivel de compromiso que tienen ustedes como madres de familia en liderar una causa absolutamente noble en defensa de las circunstancias particulares de sus hijos, pero también del colectivo de madres y de pacientes que están en iguales circunstancias y que se han agrupado alrededor de esta asociación que pretende precisamente garantizar el derecho a la salud de esta población así afectada. Porque, por ejemplo, en el caso de Kevin, el hijo tuyo, Isis, me comentabas fuera de micrófono que Kevin tenía unos diagnósticos que hacen compleja la situación integral de la atención de este paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos de tu hijo? Mi hijo tiene parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia. Eso implica no solamente controles médicos periódicos, sino apoyos terapéuticos y rehabilitadores complementarios, permanentes, continuos y sistemáticos para garantizar un mejor estar del paciente, teniendo en cuenta ese triple diagnóstico que has mencionado. ¿Cuáles son las dificultades que se dan en ese tipo de circunstancias? Primordialmente, la accesibilidad de los tratamientos. Primero, el tratamiento no es ordenado ni entregado oportunamente. No, no lo es. Bien. ¿Qué más? La entrega de los medicamentos. Cuando hay formulación o prescripción de medicamentos, una vez se atiende por el médico, se formulan unos medicamentos, pero no necesariamente se entregan oportunamente. No se entregan oportunamente porque es muy tedioso, como yo le he comentado ahorita, porque hay que esperar unos días y muchas veces nos toca quedarnos sin medicamentos.
me ha tocado quedarme sin medicamento. Ha habido mucha ayuda por parte pues, de la auditoría médica, que le agradezco infinitamente, pero ¿qué pasa? Que en este caso las IPS o las farmacias siempre ponen alguna traba. Bien, Entonces, eso indica, de acuerdo con lo que tú mencionas, que de una u otra forma no se produce una atención que garantice continuidad, que garantice oportunidad, que garantice seguridad frente al formulado para que se... Y por tanto, el estado de salud de la persona se afecta, además de los padecimientos que ya trae. sí, señor. Muy bien. Rosalba, ¿qué gestiones se han hecho frente a este tipo de dificultades que si nosotros nos vamos al tema de afectación económica, en el tema de las liquidaciones de las EPS, suman cerca en el país de 2 billones de pesos, 2 billones con B de Barranquilla, para entender la dimensión de la cifra, que son las deudas que se han quedado sin ser reconocidas y pagadas, aunque hayan sido soportadas y efectivamente prestadas las atenciones por parte de las IPS públicas y privadas a estas EPS que se liquidaron. Es decir, que este tipo de liquidación que se ha generado por gestión de la Superintendencia Nacional de Salud ha implicado que estén en francas dificultades financieras todos aquellos que prestaron servicios pero no se les pagaron. Pero ahí digamos que se tiene un problema de cantidad de plata y de precio. Pero hay un problema que no tiene precio, sino valor, que es la vida. Así es. Entonces, Así es. ¿cuál es la real situación de esta problemática que ha motivado la consolidación en grupo de este tipo de pacientes a través de la asociación que tú presides? ¿Y qué es lo que hasta ahora se ha conseguido? Bueno, mira, a mí realmente me preocupa mucho porque si bien es cierto, nosotros salimos de una EPS con todas las dificultades que sufrimos ahí muchísimo, el padecimiento, ¿verdad? De ver a nuestros hijos muchas veces convulsionando porque no se le dio oportunamente los medicamentos o se involucionaron muchísimos. Entonces, uno se queda como que, bueno, vámonos para otra EPS porque, bueno, así lo decidió la Supersalud, ¿verdad? Pero entonces llegamos incluso con una cantidad de tutelas, porque aquí estos niños, cada uno tiene más de 10 tutelas y desconocen las tutelas también, o sea, aquí no hay respeto por las decisiones de los jueces. Y muy probablemente estas tutelas han tratado de defender el derecho a la salud ante el no reconocimiento y entrega de servicios incluidos dentro del plan de beneficios Totalmente de acuerdo, así que es. tiene derecho una persona dentro del sistema, tanto en Así el es. régimen contributivo como en el Como régimen subsidiado. totalmente. Es decir, lo triste, de acuerdo con lo que tú mencionas, es que las tutelas se han interpuesto por los afectados ante servicios negados a los que tenían derecho dentro del plan de beneficios del sistema de salud colombiano. Sí. Eso es algo que tenemos que resaltar. Pero lo triste es que se tenga que acceder a este tipo de mecanismos. Obviamente es una herramienta constitucional de defensa de un derecho fundamental, pero que se tenga que recurrir a este tipo de mecanismo para poder lograr lo que ya se tiene como derecho siendo un afiliado al sistema, porque lo que se pide está dentro del plan de beneficios. Totalmente, Yo totalmente. tengo una pregunta para ustedes dos, porque tú tienes un rol administrativo en la fundación, pero no pierdes tu rol de madre de familia Total, con así un hijo es. afectado por este Así tipo de es. patologías. Por ejemplo, ¿cuáles son los diagnósticos de tu hijo? Rafa tiene un diagnóstico que es como una enfermedad huérfana, es lo que me han explicado de la epilepsia, se llama Lennox-Gastaut. Es una epilepsia intratable, es operado de callosotomía y lobectomía. Además tiene parálisis cerebral y tiene retardo mental. Entonces, Okay. Para son explicar un poco a los televidentes, es un paciente con una enfermedad que no es muy común, precisamente por no ser común, es una enfermedad rara sí, y se denomina así y se caracteriza dentro del grupo de las enfermedades huérfanas y que tienen además una característica, que es que son poco frecuentes, pero son costosas en su muy tratamiento. costosas, sí. Y eso implica algún tipo de tratamiento muy especializado. De hecho, ya Rosalba nos ha contado que él ha sido intervenido quirúrgicamente, concretamente neurocirugía, Sí, claro, para 2 poder veces. abordar una mejora relativa a su problemática, Así es. pero esto no para con una solución
de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. Estos pacientes requieren asimismo un componente rehabilitacional permanente que implica continuidad en el tiempo. ¿Cómo les ha ido con el tema de las rehabilitaciones que estos pacientes tienen que seguir? Por ejemplo, en el caso tuyo, Isis, ¿cómo le ha ido a Kevin? Kevin tiene ahora mismo solamente un solo programa donde él está, pues como le decía la doctora Rosalba, pues nos ha tocado a muchas madres pues recurrir a las tutelas para poder defenderle pues las terapias de nuestros hijos. En este caso solamente la EPS receptora me ha autorizado una sola. Hasta ahora pues en este periodo pues está asistiendo, pero todavía le hace falta una de las terapias para poder pues concluir el grupo de terapias pues, de rehabilitación que el niño tiene. ¿Y con tus rehabilitaciones Sí, de tu hijo? Con Rafa sí, ya empezamos nuevamente la rehabilitación, pero aquí no solamente es Rafa, sí, es lo que yo te manifiesto siempre y es que necesitamos que toda esta CPS comience ya a cumplir y porque la mayoría, créelo doctor, que la mayoría tiene tutela para que den cumplimiento a eso y eso nos preocupa enormemente, porque imagínate si no lo conseguimos, como dice usted, que están dentro del plan, ¿verdad? Lo hemos hecho con tutela y aún tenemos que seguir luchando para que cumplan las tutelas. Entonces no es posible hasta dónde vamos a llegar con esto, hasta dónde vamos a llegar con las EPS. Si es que tienen una obligación, tienen un deber de cumplir con una resolución de un juez y no lo hace, imagínate, entonces nos toca irnos por vía muchas veces de hecho para poder lograr que cumplan hasta las tutelas. Sí, Ya. hemos tenido conocimiento y la comunidad y la opinión pública ha conocido algún tipo de manifestaciones, de hecho, que ha generado este grupo de madres y esta asociación ante empresas promotoras de salud que no han reconocido oportunamente la atención que deben brindar a estos pacientes o las han interrumpido abruptamente sin mayor explicación. Y obviamente, pues las madres están en el pleno derecho de reclamar lo que ellos como hijos y como pacientes tienen necesidad de recibir. Por ejemplo, el caso de las enfermeras. Para nosotros, las madres cabezas de hogar, que nos toca llevar el mínimo vital a la casa, pero también nos toca atender a los niños. Tenemos niños como, por ejemplo, la madre que es María Carolina Charri, una niña de 15 años que ya debe ser cuidada porque tú sabes cómo son las situaciones de seguridad, de violación y todo eso. Entonces, esa madre tiene que salir a trabajar, debe quedar con un cuidador primario o con una enfermera esa niña para que esa madre pueda llevar el mínimo vital. Tenemos muchos problemas con eso, porque casi la mayoría de las EPS están siempre insistiendo en quitar ese servicio a estos niños y muchos de ellos tienen procedimientos que uno como madre no sabe cómo hacer ese procedimiento porque no sabemos, no tenemos el conocimiento de salud, ¿verdad? Entonces nos toca recurrir a ese servicio. Muy bien. Hay una instancia que es la responsable de la vigilancia y el control del sistema de salud en Colombia, que es la Superintendencia Nacional de Salud. De hecho, las liquidaciones de las EPS son generadas a partir de la iniciativa, cuando son forzosas, a partir de la iniciativa de la superintendencia, pero hay circunstancias que llaman la atención. Por ejemplo, existen oficinas territoriales de la Superintendencia Nacional de Salud que deben garantizar el trámite oportuno de este tipo de circunstancias para que no se afecte el derecho a la salud ni se interrumpa la atención y el tratamiento que merecen recibir los pacientes. ¿Cómo les ha ido a ustedes con las oficinas territoriales de la superintendencia, por ejemplo? ¿Resuelven rápidamente? ¿Le hacen caso los infractores para que le den rápidamente solución a lo de ustedes? ¿O los temas no pasan de las mesas de trabajo que son famosas de la superintendencia? Sí, realmente con la Supersalud hemos hecho muchísimas mesas de trabajo. Incluso ahora con las EPS receptoras nos ha tocado hacer varias mesas de trabajo que en algunas han resultado, otras pues ha sido muy difícil y yo creo que realmente le falta a la Super actuar con más contundencia. De verdad que sí, a pesar de que nos abren las puertas, porque también nos hemos tenido que ir por vía de hechos a las oficinas y cerrar las oficinas de Supersalud para que nos puedan, ¿cómo es?, atender y resolver las situaciones, porque creo que ellas son las que tienen que intervenir en estos problemas y muchas veces quedan cortos.
Entonces necesitamos de verdad que la super sea un poco más contundente con estas aseguradoras. ¿Y a ti cómo te ha ido, Isis? Efectivamente, hemos ido a la súper, como dice la doctora Rosalba, muchas veces ha sido beneficiosa porque nos han resuelto algunas cosas, no todas, y han estado constante detrás de nosotros y pues ayudándonos, abriendo totalmente las puertas, pero la verdad es que en mi caso, le hablo en mi caso, pues me han ayudado bastante. Muy bien. Justamente hace un par de semanas, por iniciativa ciudadana, se generó una alerta ciudadana que se radicó en la Corte Constitucional, que es el alto tribunal de la justicia colombiana que vela por el cumplimiento y respeto de los derechos en Colombia y concretamente los fundamentales, y estos son innegablemente muy importantes, como es salud y la vida, precisamente a raíz de lo que estaba trayendo como consecuencia los procesos liquidatorios de las EPS. Y también es justo mencionar aquí que resulta una afectación importante que inclusive ha llevado al desequilibrio financiero y a estar en francas dificultades algunas IPS privadas y hospitales públicos que se han quedado sin poder recibir la plata que les deben las EPS que entraron en liquidación. Y llama la atención que cuando una EPS entra en liquidación, antes pasa por una intervención. Y esto está al comando de la superintendencia. Así es. Y la superintendencia en esos momentos, durante la intervención, genera inclusive contratación con las EPS y ellas deben generar una red de servicios para garantizar en esas circunstancias de la intervención estos pacientes bien atendidos. Pero parecería paradójico que precisamente cuando se liquidan estas EPS, la superintendencia deja de tener responsabilidad y se vuelve espectadora, aunque fue partícipe de la actuación en el proceso liquidatorio, y deja, como se dice vulgarmente, a los prestadores colgados de la brocha y a los pacientes con los tratamientos interrumpidos. Sí, Es algo que la Corte se ha enterado de ello y ha generado a partir de un auto de fines del mes de marzo unas instrucciones precisas a los entes de control fiscal por parte de la Contraloría, control disciplinario por parte de la Procuradora y obviamente la Fiscalía para efectos de investigar qué es lo que está pasando y las afectaciones que están teniendo con los recursos de la salud y la vida de las personas que padecen este tipo de inconvenientes. No sé hasta qué punto en este momento lo que las personas venían recibiendo en las EPS que entraron en liquidación han seguido recibiéndose por parte de los pacientes en estas EPS receptoras que han recibido los pacientes. ¿Cómo es eso en este momento? ¿Han garantizado esos servicios o todavía hay algunas que están por generar autorizaciones que siguen pendientes de que se transfirieron a las EPS receptoras? Sí, claro, hay algunas que sí ya están cumpliendo y dieron continuidad, pero hay otras que han sido, créelo, muy irrespetuosas, han dejado al paciente abandonado, o sea, los pasaron y todavía no han recibido ni un solo tratamiento. Tengo varios niños de la asociación así, que incluso por eso te decía, en las próximas semanas vamos a hacer unas actuaciones por vía de hecho en alguna de ellas, porque realmente estamos desesperados de ver esos niños convulsionando, no les han garantizado ni siquiera los anticonvulsivantes. Bueno, los representantes legales y gerentes territoriales de las EPS están anunciados. Si esto no se soluciona, desde la próxima semana vendrán actuaciones de hecho, plantones serán. Plantones, sí señor. Plantones en reclamación de los derechos. La invitación es, siéntense con quienes están afectados por esa circunstancia, solucionen, arreglen, garanticen la continuidad de la atención y evítense esos efectos mediáticos negativos para ellos en su imagen, porque genera un detrimento reputacional cuando una EPS es publicitada negativamente a partir de todas estas actuaciones de hecho que hacen quienes están reclamando la atención que les garantice salud y vida. Entonces, creo que hay disposición al diálogo. Sí, claro, por supuesto. Por parte de quien preside la asociación y por parte de quienes hacen parte de la asociación
Ellos lo que les interesa es la atención debida a los pacientes y no el conflicto. Totalmente de acuerdo, Evelyn. Nosotros nos interesa que nos cumplan con la integralidad de los tratamientos de estos pacientes. Nosotros en la asociación no solamente tenemos los niños con discapacidad, niños y jóvenes, también tenemos ancianos. Entonces, eso ha sido muy difícil con la situación de salud que están viviendo la población que tenemos aquí asociados. Entonces, muy bien. Es una preocupación que existe en la comunidad porque todos tenemos derecho a que se nos respete la salud y la vida. Así es. Y ustedes han conformado un esquema de protección a la salud y la vida de quienes ameritan esa protección para continuar viviendo. Y deseamos que las cosas mejoren. Es un tema interesante. Creo que estarías dispuesta a un segundo programa para efectos de hablar algunas cosas que se nos quedaron pendientes en este primer programa. Claro que sí. Muy claro, bien, hay entonces la invitación es a continuar para un segundo programa y abordaremos el caso de otra persona como ejemplo referencial, pero como ustedes bien lo han dicho, es una problemática para todos. Así es. Les agradecemos mucho su presencia. Gracias. Les deseamos que se les arreglen los inconvenientes y finalmente puedan traducirse todas estas gestiones que ustedes hacen en los medios, en los diferentes actuaciones que ustedes adelantan, en el respeto a la atención en salud y la vida de sus familiares y de toda la colectividad que así está perjudicada. Así es, muchas gracias por la oportunidad. Con todo gusto. Y CTV Barranquilla es un canal que no solamente promueve la información, sino también brinda los escenarios para la solución de esos problemas que se informan. Muchas gracias y les deseo éxitos. Gracias a ustedes, muy amables. Muy amable.